Hoy te voy a mostrar 5 carpetas de Windows que no tienes que borrar ni modificar jamás. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. ¿A quién no le ha pasado que un día se da cuenta que el disco duro de su ordenador está lleno y se pone a hacer limpieza para liberar espacio? Si tú tienes conocimientos avanzados, pues sabrás muy bien qué carpetas puedes eliminar y cuáles no, pero si no tienes estos conocimientos avanzados, te pones a navegar por tu disco duro, te encuentras carpetas que ocupan muchísimo y con nombres raros. Incluso te puedes llegar a encontrar carpetas vacías que dices que hace esta carpeta vacía aquí, la elimino. Después estas carpetas vacías puede que sean muy importantes en nuestro ordenador y esto lo vamos a ver a continuación. Después hoy te voy a mostrar 5 carpetas que bajo ningún concepto tienes que tocar ni la carpeta ni ninguno de los archivos que está dentro, porque son carpetas fundamentales para el buen funcionamiento de tu ordenador. Así que venga, vamos ya al ordenador y vamos a ver cuáles son estas 5 carpetas que te recomiendo que jamás toques. Y la primera que te voy a recomendar que jamás toques es la System32. Quizá es la carpeta más conocida y una de las más peligrosas de tocar, ya que System32 dentro de ella hay archivos que permiten que el sistema arranque, archivos que cargan los controladores, gestiona la red, el sonido, la interfaz, absolutamente todo. Hay archivos con extensiones variadas como exe.dll que pueden sonar técnicos, pero si borras uno es probable que el ordenador deje de funcionar correctamente. De hecho, hay bromas por internet que dicen borra la carpeta System32 y verás qué pasa. Pues por favor jamás borres esta carpeta porque te vas a encontrar que tu sistema operativo deja de funcionar y tendrás que llevar el ordenador a un técnico para que te lo repare. La segunda se encuentra dentro de Windows mismo y es la WinSXS, que es una de estas carpetas que confunden a todo el mundo, porque tú abres el explorador, ves que ocupa 6, 10 o incluso 12 gigas o más y todo apunta a que es una carpeta duplicando archivos del sistema. Pero lo que realmente hace esta carpeta es guardar versiones antiguas de componentes principales de Windows. Gracias a esto el sistema puede actualizarse sin problemas, volver atrás si algo falla o aplicar parches de seguridad sin romper nada. Si la borras directamente no solo puedes romper actualizaciones futuras, sino que también puedes dejar tu sistema inestable. ¿Se puede limpiar? Sí, pero con herramientas como DISM o liberador de espacio, nunca a mano y a lo bruto. Ahora vamos a salir de la carpeta de Windows y nos vamos a la raíz de C2 puntos y nos encontramos la carpeta inetpub. Esta carpeta es curiosa, se llama inetpub y casi siempre está vacía. Muchos la ven y piensan, ¿esto qué hace aquí si no tengo ningún servidor instalado? Pero resulta que desde mediados de 2025 Microsoft empezó a usarla como defensa pasiva ante ciertos ataques conocidos. Por ejemplo, protege contra vulnerabilidades recientes que permitía ejecutar código malicioso desde rutas específicas. Inetpub hace de tapón. Si está en su sitio, bloquea estas rutas. Así que, aunque parezca que no sirve para nada y aunque esté vacía, en realidad actúa como una barrera de seguridad. No hace falta tocarla, ni moverla, ni borrarla. Simplemente déjala como está. Y si eres de los que ya la borró, aquí te dejo un vídeo que te explico cómo recuperarla. Y siguiendo a C2 puntos tenemos Program Data, que incluso vemos que está en oculto. Y esta es otra carpeta que da pie a errores, ya que parece una copia de archivos de programa y muchos la eliminan pensando que solo contiene restos de instalaciones antiguas. Pero no, aquí se guardan archivos activos y necesarios para el funcionamiento de muchas aplicaciones. Por ejemplo, configuraciones compartidas entre usuarios, datos del antivirus, catálogos de drivers, incluso los perfiles de algunos programas que funcionan en segundo plano. Y lo peor es que muchas veces los archivos están ocultos,
así que ni los ves y piensas que no hay nada. Borrar Program Data puede provocar que algunas aplicaciones no arranquen, que pierdas configuraciones importantes o que se desactiven funciones sin aviso. Así que si no sabes exactamente qué contiene, mejor ni lo intentes. Ya vamos a entrar a usuarios, vamos a entrar dentro de un usuario y dentro de cada usuario encontramos App Data, que también es una carpeta oculta. Yo tengo que se muestren, pero es una carpeta oculta. Y es que App Data probablemente es la carpeta más delicada a nivel personal. Aquí se guarda todo lo que hace que tu sesión en Windows sea la tuya. Historiales de navegación, cachés, preferencias de programas, sesiones iniciadas, configuraciones de plugins, bases de datos locales. Cada usuario del sistema tiene su propia carpeta App Data con varias subcarpetas, local, local low y roaming. Y cada una tiene su función. Algunas apps guardan aquí archivos temporales, otras cosas que necesitan cargar rápido. Pero ¿puedo hacer limpieza de esta carpeta? Pues sí, puedes hacer limpieza. Puedes eliminar, por ejemplo, la carpeta temp. Vamos a verlo. Si entramos aquí, entramos en local y aquí tenemos la carpeta temp. Esta podríamos llegar a eliminarla. También podemos borrar cachés concretas si sabes lo que haces. Pero si eliminas AppData entera, vas a perder datos, configuraciones, incluso sesiones abiertas o archivos que no sabías que estaban ahí. También puedes borrar cachés concretas si sabes lo que haces. Pero si eliminas AppData entera, vas a perder datos, configuraciones, incluso sesiones abiertas o archivos que no sabías que estaban ahí. Así que mucho cuidado, limpia con cabeza y no borres sin pensar. Bueno, pues ya hemos visto 5 de las carpetas más delicadas de Windows y que no tenemos que borrar ni modificar jamás, a no ser que sepamos muy bien lo que estamos haciendo. Después también yo te recomendaría que de las carpetas que están en C2 puntos vayas con mucho cuidado. La carpeta Windows, la carpeta archivos de programas. Son carpetas que requieren que estén aquí y que no podemos modificar archivos ni borrarlos así como así. Si no, lo más seguro es que nuestro equipo o deje de funcionar o funcione de forma incorrecta. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.